Ujú. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, 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 se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo. Como lo habíamos adelantado desde el día de ayer, la idea es que hoy revisemos la experiencia concreta del juicio en línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conociendo naturalmente sus antecedentes recientes. Vamos en tal sentido a comentar algunas cuestiones relacionadas con los acuerdos en función de lo que habíamos explicado ayer respecto a que todos estos proyectos de juicio en línea del Tribunal Electrónico, por el caso por lo menos de los tribunales electorales, tienen un sustento jurídico en las facultades reglamentarias de los propios tribunales que se les reconoce en la ley, ¿no? Aunque en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos en este preciso momento que ya hay un sustento, un asidero jurídico en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya que, como lo comentábamos hasta el día de ayer, bueno, pues hubo una reforma a esta Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, que de hecho la reconfigura. Por supuesto, deja muchas cuestiones intactas prácticamente en términos procesales, pero modifica algunas cuestiones sustantivas como la compactación de los propios medios de impugnación, ¿no? En tal sentido, bueno, pues en esta nueva ley tenemos ya algunas directrices sobre justamente el juicio en línea y el tribunal electrónico. Entonces, bueno, vamos a comentar también eso. Pero como lo habíamos adelantado o lo habíamos comentado desde ayer, pues se quedó pendiente revisar la experiencia del Tribunal Electoral de Guanajuato, por lo menos estos videos que son como tutoriales. Les decía que a mí me parece, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes, por supuesto,
que de estas experiencias que tuve oportunidad de revisar con antelación para integrar este módulo en las distintas ocasiones en que me ha tocado impartirlo, puedo advertir que en el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato hay como un mayor desarrollo en varios sentidos. Me refiero a que no solamente la herramienta es una de las más completas, en el sentido de que incorpora, por ejemplo, el tema de los estrados, incorpora bueno, los elementos comunes inherentes que ya quedamos que pues, son justamente estandarizados porque pues, responden, digamos, a el avance tecnológico que existe en la actualidad. Seguramente conforme vaya habiendo un mayor desarrollo de las nuevas tecnologías, pues habrá elementos que se irán incorporando y que en tal sentido pues mejorarán algunas partes del funcionamiento de estas herramientas, ¿no? Pero en la actualidad reitero que hay varios elementos que son comunes, como la firma electrónica, y creemos que pues, es una condición indispensable en razón de que tiene el mismo valor legal que la firma autógrafa y que por lo tanto pues, se requiere de ciertas características o de ciertas condiciones de ciberseguridad para que no sea fácilmente alterada, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar justo retomando esta parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato para revisar de manera muy rápida, muy somera, estos tutoriales que dejamos pendientes el día de ayer, porque, bueno, pues como lo observamos, no los pude identificar de inmediato en la página, pero bueno, pues ya los tengo ahora sí identificados. Y bueno, les decía yo que a mí me parece que es una de las experiencias más acabadas, esta del Tribunal Electoral de Guanajuato, no solo por lo que ya compartí respecto a que incorpora varios de los elementos que pudimos advertir en otras experiencias, sino también por esta parte que se refiere justamente a los instructivos, a diferencia de las otras experiencias que comentamos el día de ayer, como Coahuila, como Hidalgo, en donde teníamos documentos cargados en el propio portal, en el formato PDF, que se refiere justamente a instructivos, a guías para aprender a conocer y utilizar las herramientas que estamos discutiendo. En el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato, lo que tenemos son tutoriales, toda la extensión de la palabra. Es decir, que tenemos videos que igualmente sirven como guías, como instructivos, pero con un carácter, digamos, más didáctico en el sentido de que, pues, ya hay detrás un proceso de producción. Tenemos audio, video y sabemos que justamente en esta era de la digitalidad, pues, lo visual suele tener un mayor impacto respecto a lo escrito. De hecho, pues hay muchas estadísticas que dan cuenta de que pues ahora los contenidos que consumen sobre todo las nuevas generaciones, quienes son ciudadanos digitales nativos, pues son, digamos, muy breves, ¿no? O sea, un video que dura más de 2 minutos, pues no tiene como mucha repercusión, ¿no? Las nuevas generaciones están como muy acostumbrados justo a tener un flujo de información mucho más vertiginoso en comparación de quienes ya tenemos cierta edad que nos cuesta procesar justamente la información, ¿no? Esto, por supuesto, tiene pues, sus cosas positivas y sus cosas negativas. Una de las cosas positivas es que justamente pues, las nuevas generaciones, los millennials y sobre todo ahora los centennials y las categorías que vienen detrás, las generaciones que vienen detrás, pues tienen como mucha información en términos panorámicos, de tal suerte que pues están informados absolutamente de todo, lo mismo de deportes que de política, de economía y demás. La cuestión que yo no veo tan positiva es que justamente esa información es un tanto superficial que no les permite, creo yo, en muchas ocasiones hacerse de un juicio con los fundamentos suficientes. Además de que justamente en esta tónica de consumir información tal como nos llega, sin procesarla, pues en muchas ocasiones damos por válida la información que consumimos sin constatarla. Y en este sentido nos convertimos en un eslabón más de la cadena que contribuye a la difusión de noticias falsas y alimentar este fenómeno de la posverdad. Bueno, todo esto lo comento porque, como quiera que sea, este trabajo de producción audiovisual que hace el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,
puede que tenga un impacto significativo, reitero, sobre todo en las nuevas generaciones, aunque, reitero que ustedes tendrán la mejor opinión, puede que también sea mucho más útil, mucho más asequible para quienes tenemos cierta edad, en razón de que siempre, con independencia de estas dinámicas y de estas tendencias que acabo de describir, me parece que siempre lo visual es mucho más llamativo, ¿no? Bueno, entonces rápidamente vamos a revisar esta página del Tribunal Electoral de Guanajuato, en particular esta sección que les decía que me interesa que comentemos. Entonces, bueno, déjenme compartirles la pantalla. Igual que el día de ayer, les pido por favor que si alguien desea hacer algún comentario a lo largo de la exposición, se sienta con la absoluta confianza de hacerlo, por favor. Bueno, entonces, esta es la página, ya la conocimos el día de ayer, y el banner está aquí. Este es ¿sí se ve el botón? Sí. Aquí está el banner, le picamos ahí, y lo que pasa es que eh, tiene un funcionamiento dual, digamos, este banner, porque, pues como lo podemos observar, cambia, ¿no? Uno se refiere a la normativa, una imagen se refiere a la normativa y otra a la plataforma electrónica electoral local, de tal suerte que si uno le da ingresar, perdón, cuando está este banner de la normativa, pues justamente nos conduce a la página que abrimos el día de ayer, en donde están los lineamientos y demás encargados en PDF mediante el ingreso. Y cuando está la imagen de la plataforma electrónica, como es el caso en este preciso momento, pues nos conduce a esta sección, que es la que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues tenemos aquí justamente esta plataforma electrónica electoral local, en donde tenemos a su vez cargadas las subsecciones o disponibles las subsecciones del juicio en línea y del buzón electrónico, ¿no? Quisiera compartir con ustedes estos tres tutoriales, estos tres videos que son muy breves, casi en un formato como de cápsula informativa, duran apenas unos cuantos segundos, un par de minutos, cuando mucho, para conocer en términos generales justamente estas herramientas. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con el video del juicio en línea. Juicio en línea. ¿Sabes cómo se usa? Solo sigue estos sencillos pasos. Ingresa a la página de la plataforma electrónica electoral local. Selecciona Juicio en línea. Lee los términos y condiciones, acéptalos y llena el CAPTCHA. Ingresa tu correo electrónico. Espera a que sea validado. Ingresa el código que te llegó a tu correo electrónico. Comienza ingresando tus datos personales. Continúa con tus datos de domicilio. Al terminar, corrobora tus datos.
A continuación, sube tus documentos, que son un comprobante de domicilio y una identificación oficial. Activa tu cuenta desde tu correo electrónico. Crea tu contraseña y tu cuenta será exitosamente activada. A continuación, selecciona Presentar una promoción. Llena el formulario con la información de tu demanda. Cuando subas archivos, especifica el tipo de estos. Para agregar otro, selecciona Agregar documento. ¡Y listo! Aparecerán tus demandas en tu buzón personal. Podrás consultar tus demandas posteriormente ingresando a tu buzón. Bueno, algunas cosas por comentar en este caso es que, hay elementos comunes, como ya lo he señalado reiteradamente, ¿no? El tema de la firma electrónica, del nombre de usuario, de la clave, etcétera. Algo que podemos advertir acá es estas medidas de seguridad que implican seguir varios pasos por vías alternas. Me refiero a que seguramente esto es algo que ustedes saben porque pues, es muy común en otras plataformas. Cuando se da de alta una cuenta o se busca corroborar alguna información de alguna cuenta, de una red social, de una plataforma, etcétera, a veces, por ejemplo, cuando no nos acordamos de la contraseña y la queremos restablecer, justamente al principio, cuando generamos esa cuenta, se nos piden algunos datos alternativos de comunicación, como es el caso del teléfono celular. De tal suerte que en un supuesto como este que estoy describiendo, de que olvidamos nuestra contraseña, bueno, pues podemos restablecerla y entonces la plataforma nos va a enviar un código a nuestro número celular, ¿no? Entonces, justo con ese código que nos llega a nuestro número celular, podemos, digamos, vincular la plataforma y restablecer la contraseña, ¿no? También otro elemento es este del CAPTCHA. Digo, no sé si haya por aquí alguien experto en sistemas y en informática que quizás nos pueda robustecer esta información, pero igual es un paso como de seguridad para evitar, digamos, el llenado automático o la robotización de algunas de estos datos, ¿no? Justamente como para confirmar que somos personas de carne y hueso, pues tenemos que ingresar ahí las letras que nos aparecen en una imagen un tanto difuminada, no es claro identificar justamente los caracteres, números o letras, todos los tenemos que capturar de manera manual y después pues darle al CAPTCHA, ¿no? O también está este otro formato en donde se nos pide seleccionar, por ejemplo, en un catálogo de imágenes, aquellas que contengan puentes vehiculares, casetas telefónicas, autobuses, semáforos, qué sé yo, ¿no? Pues esto también tiene que ver con estas medidas que se refieren a distintos pasos de seguridad para autentificar la identidad de los usuarios, ¿no? Algo que también vale la pena comentar es que en la mayoría de los casos de estos formatos de tribunal electrónico, ya lo habíamos adelantado desde el día de ayer, bueno, pues se pueden consultar justamente los expedientes, ¿no? Las demandas que se van cargando en la cuenta de los usuarios. Y en algún momento se pueden descargar con posterioridad los formatos, los expedientes en toda forma, ya sea como para consultarlos, como les decía, incluso cuando no hay una conexión a internet o incluso para imprimirlos. Bueno, algo que también creo que es significativo señalar es que muchos de estos esquemas, muchos de estos diseños son similares, son semejantes a las bandejas de Outlook de correo electrónico, ¿no? De tal suerte que la organización responde, digamos, a esta estructura, donde tenemos una lista de documentos, una pantalla en donde podemos visualizar el contenido de esos documentos en atención a cómo los vamos identificando, cómo los vamos señalando, cómo
hemos dado clic a cada uno, etcétera. También tenemos otros criterios que se refieren, por ejemplo, a la fecha o al número de expediente en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que las categorías que permiten la organización de la información, de alguna manera son, o ya estamos familiarizados con ellas, ¿no? Porque reitero que responden en muchas ocasiones a la estructura de las bandejas de entrada de y bueno, justamente hablando del buzón electrónico, ahora vamos a ver el siguiente video, que igual tiene una duración de alrededor de un par de minutos, sobre esta herramienta del buzón electrónico. ¿Cómo crear tu cuenta personal en la plataforma electrónica electoral local? Solo sigue estos sencillos pasos. Ingresa a la página y da clic en buzón electrónico. Acepta los términos y condiciones y completa el CAPTCHA. Ingresa tu correo electrónico y espera el correo de validación. Una vez que lo tengas, ingresa el código y continúa con el proceso. Ingresa todos los datos que se te piden. Es muy fácil, la página te va guiando. Se mostrará un resumen con tus datos. Corrobora tu información. A continuación, sube tu documentación, que son tu comprobante de domicilio y una identificación vigente. Ya casi terminas. Ahora solo debes activar tu cuenta. Actívala con el email que te llegará al correo que ingresaste al principio. Listo, ya puedes acceder a tu buzón. Recuerda que si no subes tus documentos deberás llevarlos de manera física. Listo, ahora ya lo sabes. Crea tu cuenta y podrás acceder a tu buzón ya mismo. Bueno, pues como podemos observar, es relativamente sencillo la generación de la cuenta. Algo que no había comentado, pero pues que quizás podemos dar por descontado en estos casos, es que se tiene que acompañar el proceso de alta de una cuenta con documentos de identidad. Me refiero a, pues, por ejemplo, la credencial de elector, o en algunos casos se solicita para los abogados postulantes en particular, se solicita la cédula profesional. Estoy pensando en específico en el caso, por ejemplo, del Tribunal Electoral, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que es una experiencia que no sé si ya hayan revisado en el contexto o en el marco de este diplomado, porque bueno, dos de las experiencias, digamos, más acabadas de juicio en línea y de tribunal electrónico en nuestro país se refieren justo a la del caso del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia, y el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De hecho, esa es la experiencia, digamos, como con mayor arraigo. Es una experiencia pionera en el caso mexicano, y que justo como tiene una más larga data, pues tiene una estructura y un desarrollo pues bastante significativo en comparación con estas que estamos comentando ahora de los tribunales electorales locales, ¿no? Incluso este Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene algunas herramientas técnicas que se asemejan, o mejor dicho, que creo yo han servido de modelo a otros proyectos, otras iniciativas como este del Tribunal Electoral de Guanajuato, porque si ustedes pudieron observar en el video, cuando se están haciendo el llenado de los campos, se puede observar que está disponible esta herramienta del autollenado, ¿no? O sea, es decir, que implica que ya hay una base de datos previamente cargada
a efecto de que cuando nosotros empezamos a incorporar algunos caracteres, pues ya aparecen varias opciones para completar, ¿no? Por ejemplo, al momento de ingresar los datos del domicilio, pues a veces con el código postal, pues ya nos identifica en automático otros rubros, como el estado, el municipio, etcétera, ¿no? Eso implica justo que hay un trabajo detrás, un trabajo de programación que carga una información específica sobre estas cuestiones de geolocalización, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunas de las herramientas que, reitero, pues ya están como un poco más desarrolladas, como cuyo principal representante, por lo menos en mi opinión, es justamente la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y bueno, para cerrar esta parte que habíamos dejado pendiente el día de ayer, quisiera compartirles el video explicativo de la aplicación. Les decía que a mí, entre otras cuestiones, me parece que esta experiencia es una de las más acabadas en el ámbito de los tribunales electorales locales, porque tiene esta aplicación, una herramienta que de alguna forma sintetiza el contenido de la plataforma en sí. Sabemos que las aplicaciones tienen la ventaja de que son mucho más funcionales en el sentido de que justamente sintetizan los principales servicios y bondades que se nos ofrecen en una página digital, ¿no? Por ejemplo, bueno, podemos citar N cantidad de ejemplos, ¿no? Pero estaba pensando en el caso de las aplicaciones de las cadenas de cine, ¿no? Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, la aplicación de una de estas cadenas de cine, pues sabrán que es más fácil justamente identificar ahí las salas, ¿no? O los complejos cinematográficos, los horarios, es decir, la cartelera en su conjunto, e incluso comprar los boletos. O sea, todos estos pasos y toda esta información está mucho más cercana, mucho más digerida, mucho más accesible en una aplicación en comparación con si acudimos a la página en donde pues hay un cúmulo de información mayor, entonces tenemos que ir discriminando toda esa información para lograr ese objetivo que es identificar una función de una película y comprar los boletos. Entonces, bueno, pues la principal ventaja que ofrecen justamente las aplicaciones es esto de, digamos, tener más al alcance, de una manera más ágil, los servicios que ofrece una compañía o una entidad que tiene presencia en Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente es el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato y este formato de tribunal digital que ya ha desarrollado, el tribunal electrónico, que pues ahora está disponible en una aplicación. Entonces, bueno, vamos a ver el video que tiene una duración apenas de 24 o 25 segundos. Bueno, pues creo que es justamente el futuro de los tribunales electrónicos, ¿no? Poder contar con una aplicación que nos permita pues, acceder a la herramienta del tribunal electrónico, presentar o promover una demanda desde la palma de nuestra mano, literal, a través de un dispositivo móvil. Bueno, hasta aquí la experiencia del Tribunal Electoral de Guanajuato para pues pasar a la segunda parte que se refiere a revisar el desarrollo que ha tenido el juicio en línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, para esto voy a retomar la exposición en PowerPoint para sobre todo comentar los acuerdos. Razón de lo que ya he señalado reiteradamente, que pues, representan estos acuerdos el asidero jurídico, el asidero legal de estos esquemas de juicio en línea.
y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es la excepción. Después de revisar estos antecedentes, pues lo que les propongo es que hagamos el mismo ejercicio que hemos desarrollado hasta esta parte, es decir, que revisemos de manera conjunta la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en específico la sección que se refiere a el juicio en línea. Bueno, déjenme compartirles entonces la presentación. Listo. Bueno, aquí tenemos el primer antecedente, ¿no? El tema del juicio en línea en realidad tiene ya algunos años. Incluso yo recuerdo que comenzó a gestionarse durante la administración del magistrado Felipe Fuentes Barrera, ¿no? Es decir, que pues, desde el año 2019 más o menos fue que se empezó a perfilar este proyecto de juicio en línea. Pero en realidad comenzó a ponerse en práctica y a tener un cierto auge durante el contexto de la pandemia, igual que las experiencias locales que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, en este sentido les decía que quizás el primer antecedente formal se refiere a lo dispuesto en este Acuerdo General de la Sala Superior, identificado con la clave 2/2020, en donde se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus del COVID-19, ¿no? Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020, es decir, apenas una semana, un par de semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial, pandemia mundial por COVID-19, ¿no? Bueno, en estos acuerdos que vamos a revisar a continuación, que son tres, si no me equivoco, tres o cuatro, tenemos algunos antecedentes no solo del juicio en línea, sino también de algunas otras manifestaciones de la informática jurídica. Esto que comentamos que se refiere a la adopción de ciertas herramientas que derivan del avance tecnológico en beneficio de la impartición de justicia, en beneficio del funcionamiento de las autoridades judiciales, ¿no? Bueno, entonces, este primer acuerdo, o de este primer acuerdo podemos señalar algunos aspectos importantes respecto a su contenido, que son justo los que tenemos en pantalla. En primer lugar, se reconoce como un hecho notorio la declaración de la pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud y los medios de contacto informados por la Secretaría de Salud del gobierno mexicano, ¿no? En este contexto, de finales de marzo de 2020, pues todos nos acordamos perfecto que había mucho desconocimiento, mucho temor respecto a la pandemia en sí, ¿no? Los medios de contagio, respecto a qué medicamentos podían ser útiles para tratar la enfermedad. No había vacuna, por supuesto, ¿no? En algunas ocasiones, en algunos contextos, las autoridades sanitarias se vieron rebasados por los contagios, por la ocupación hospitalaria, en fin, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, pues había mucho desconocimiento en ese contexto de marzo a julio de 2020, incluso en esos 3 meses quizás es donde vivimos la etapa de mayor confinamiento, justamente ante esta incertidumbre. Bueno, durante esos meses tenemos que el presidente del tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y administrativas con el personal mínimo. Desde entonces, el personal del Tribunal Electoral adoptó de manera contingente este esquema de trabajo, office o de trabajo a distancia, ¿no? En la actualidad, pues, prácticamente todas las áreas del tribunal se han reincorporado a sus funciones, aunque, pues, en una opinión personal,
les decía que yo soy partidario de que esta experiencia de trabajo a distancia que nos dejó no solo a las instituciones públicas, sino también a la iniciativa privada, eventualmente pueda ser sistematizada como para que se convierta en algo permanente, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión, por supuesto, absolutamente personal. Bueno, tenemos que también, en el marco de este acuerdo, se reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó suspender toda actividad jurisdiccional entre el 18 de marzo y el 19 de abril. Justo como estábamos iniciando la pandemia, no sabíamos los alcances, no sabíamos pues que esta iba a durar casi 3 años. Bueno, pues se pensaba que a lo largo de algunas cuantas semanas todo iba a volver a la normalidad, o por lo menos a lo que durante mucho tiempo fue denominado como una nueva normalidad, ¿no? Entonces, originalmente esta suspensión de las funciones jurisdiccionales respondió a un plazo de apenas un mes. Se reconoce igualmente en el acuerdo que en la misma fecha, del 17 de marzo, perdón, del 18 de marzo, el 17 de marzo, perdón, el Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión de labores de los tribunales y juzgados federales por el mismo periodo, y el 18 de marzo la Sala Superior acordó como medida transitoria y excepcional resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. Esto generó en su momento mucha polémica, porque recordemos que aun cuando muchas instituciones bajaron la cortina, en el caso de las dinámicas electorales estaban en marcha los procesos locales de Coahuila y de Hidalgo, a los cuales hicimos referencia el día de ayer. Por eso no es casualidad que estos dos tribunales hayan adoptado en ese contexto estos esquemas de juicio en línea en el tribunal electrónico o digital, ¿no? Pero bueno, pues justo como generó mucha polémica el hecho de que en el caso del Tribunal Electoral las decisiones se adoptaran en sesión privada, este esquema fue en realidad muy efímero, ¿no? Después se modificó y se adoptaron más bien los esquemas de sesión remota. Bueno, como parte de este mismo acuerdo, tenemos a continuación en la parte de considerandos que en el artículo 99, párrafo décimo de la Constitución, bueno, para no leer lo textual, esto es incluso antipedagógico, esta parte se refiere justamente a las facultades constitucionales del Tribunal Electoral para su gobierno interno y su autorregulación. En tal sentido, sirve como fundamento jurídico para justificar la emisión de los acuerdos, como el que estamos discutiendo precisamente, ¿no? Bueno, el siguiente punto se refiere a reconocer el contexto, justamente ante la situación sanitaria que atravesaba el país por la pandemia del COVID-19, la Sala Superior consideró apremiante implementar medidas necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar tanto la salud de los usuarios del tribunal, los justiciables, como del propio personal del tribunal electoral, ¿no? Bueno, los últimos puntos, aunque por supuesto el contenido del acuerdo es mucho más largo, yo solamente identifiqué aquellos que creo que resultan más relevantes para los propósitos de esta exposición. Bueno, pues tenemos como últimos puntos, se refiere a que se adopte como medida contingente justamente este esquema de trabajo a distancia, es decir, un trabajo que evite el contacto físico. Se dice entonces que en aras de privilegiar la salud de los usuarios de la justicia electoral y para mantener la oportuna sustanciación y resolución de los asuntos jurisdiccionales, el Tribunal Electoral adopta como medida justamente que los juicios y recursos se puedan resolver sin que sea necesaria la concurrencia de las magistraturas en un espacio físico. Se considera, por lo tanto, que el Tribunal Electoral puede implementar, se considera adecuado que el Tribunal Electoral implemente los métodos que considere más idóneos para la resolución oportuna, pero no presencial, de los medios de impugnación. Bueno, les decía que este acuerdo, en tanto que se planteaba esta posibilidad de resolver los asuntos en sesión privada, se tuvo por ahí un par de sesiones que en realidad pues no pudiésemos considerar que responden a este esquema de sesión privada, porque
lo que ocurrió fue que se distribuían los proyectos entre las magistraturas, los analizaban y después emitían el sentido de su voto o hacían saber el sentido de su voto y sus consideraciones, ¿no? Todo esto por correo electrónico. Les digo que fue un esquema que resultó muy polémico en su momento y que pues, solamente se utilizó, si acaso, en un par de ocasiones, ¿no? Después se adoptó más bien el esquema de trabajo o de sesión de forma remota, ¿no? De hecho, pues esto se hace explícito en la última parte de este acuerdo. En tal sentido, se señala que la discusión y resolución no presencial de los asuntos es una medida de carácter extraordinario y excepcional y su vigencia depende justamente de las condiciones sanitarias. Es únicamente, perdón, el alcance del presente acuerdo es únicamente para el ámbito jurisdiccional y para la discusión y resolución no presencial de los asuntos, y el uso del correo electrónico es un medio idóneo, algo al cual ya había hecho referencia, que les digo que generó mucha polémica ya cuando se puso en práctica, ¿no? Se considera que pueden discutirse y resolverse de forma no presencial los asuntos que esta sala considere urgentes, entendiéndose por estos aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios, específico, pues estábamos hablando de Coahuila y Hidalgo, o bien que pudiera generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual deberá estar debidamente justificado en la sentencia. Evidentemente, si estamos hablando de la vulneración a derechos político-electorales, pues estos ameritaban urgencia, como en todas las ocasiones, ¿no? Bueno, la Secretaría General de Acuerdos se encargaría en este contexto realizar la logística de las firmas, ya sean autógrafas o electrónicas, perdón, y se señalaba que en caso de ser autógrafas, la referida secretaría comunicaría a las y los se comunicaría, perdón, con las y los magistrados a fin de poder recabar las firmas, y en caso de ser electrónicas, las y los magistrados lo harían conforme a lo previsto en la normativa correspondiente. Y por último, se señalaba que tanto el personal jurisdiccional como el administrativo debían implementar métodos de videoconferencia o trabajo remoto y adoptar horarios flexibles bajo la supervisión y control de los servidores que para tal efecto se designen. Bueno, en este contexto en específico, este esquema pues resultaba un tanto complejo, un tanto irregular, que yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero justo en las primeras semanas del confinamiento, en esos meses que van de abril a junio del año 2020, pues justo como que se perdió un poco la dinámica de trabajo, en el sentido de que muchas personas consideraban, no estar acostumbrados a hacer home office, consideraban que pues, el hecho de trabajar desde su casa pues, implicaba casi como que estuvieran de vacaciones, y por otro lado, las estructuras de mando, pues pareciera que tenían la premisa de que el personal tenía que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿no? Esto no solamente lo digo, por supuesto, por la experiencia del Tribunal Electoral, sino en general. Muchas empresas, muchas instituciones pasaron, yo creo que por este mismo fenómeno, al punto de que incluso a la mitad de la pandemia se llevó a cabo una reforma a la Ley Federal del Trabajo a efecto de reconocer justamente estas modalidades de home office, de trabajo a distancia, y regular, porque pues evidentemente muchas dinámicas cambiaron. Sí, los horarios se volvieron más flexibles, no había como una división clara entre el ámbito público y el ámbito privado. Muchos de los servicios pues ahora pasaron a ser cubiertos en lo individual por los trabajadores, me refiero a la luz, al pago de internet, porque además pues, no solamente eran los jefes de familia quienes estaban en esta situación, recordemos que también los hijos, los estudiantes, pues estaban exactamente en la misma circunstancia, de tal suerte que pues todos estábamos conectados a internet, todos los integrantes de una familia, quienes desarrollamos alguna actividad profesional y quienes se dedicaban al estudio, pues estábamos exactamente en las mismas condiciones. Esto trajo como consecuencia, ya lo comenté, el incremento en el consumo de la energía eléctrica y también colapso en muchas ocasiones de los servicios de internet, ¿no? Bueno, en fin,
Este fue el primer antecedente que tuvimos de manera formal sobre el juicio en línea y estos esquemas de informática jurídica, ¿no? Bueno, pero el tema del juicio en línea se fue afinando sobre todo en los acuerdos que vinieron a continuación. Estoy haciendo referencia al acuerdo 3, al 5 y al 7 que vamos a discutir de manera muy somera en los próximos minutos. Bueno, en este acuerdo 3 de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de aquel año, les pido que tengan en consideración justo el tiempo que transcurrió entre la publicación del acuerdo que recién comentamos, que fue en marzo, el 27 de marzo de 2020, y este segundo acuerdo, que fue del 9 de abril del mismo año, ¿no? Apenas unas 2, 3 semanas, cuando mucho, transcurrieron, de hecho, dos semanas transcurrieron entre uno y otro. ¿Esto por qué lo señalo? Pues porque la propia emisión de estos acuerdos nos dan cuenta de la rapidez con que se procesó justamente este tránsito de muchas de las dinámicas del Tribunal Electoral al ámbito digital. Bueno, en este acuerdo general de la Sala Superior, identificado con la clave 3 de diagonal 2020, tenemos que en la parte considerativa se hace referencia a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico que pues, podía ser suscrito naturalmente con la firma referida, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues, bueno, para quien no esté al tanto, lo comento, la firma electrónica en realidad no es una herramienta que haya surgido, por lo menos la firma electrónica del Tribunal, del Poder Judicial no es una herramienta que haya surgido en este contexto de la pandemia. Sin embargo, tuvo un auge justamente en estos últimos años, ¿no? Por las condiciones sanitarias que obligaron, entre otras cuestiones, a adoptar estos esquemas de trabajo a distancia, remoto, etcétera, ¿no? Bueno, un segundo aspecto de esta parte considerativa se refiere a reconocer justamente que la firma electrónica tiene exactamente el mismo valor legal que la firma autógrafa, ¿no? Un tercer aspecto se refiere a los efectos que produce la firma electrónica. Si tiene el mismo valor legal, puesto que sus efectos y alcances son iguales a los de la firma autógrafa. Bueno, también se reconoce acá que con el fin de elevar la calidad de la impartición de justicia, modernizarla y hacerla accesible para todos de forma más expedita, se considera necesario utilizar las tecnologías de la información que se encuentran actualmente a disposición del Tribunal Electoral para implementar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos de trámite y turno de la presidencia, así como los acuerdos emitidos por la o el magistrado instructor de la sustanciación en los medios de impugnación. Es decir, que se reconoce ya, se normaliza, se norma de alguna forma el uso de la firma electrónica para las cuestiones procesales, ¿no? Para el trámite, sustanciación y demás aspectos procesales de los asuntos que son de competencia del Tribunal Electoral. Bueno, por último, por lo menos en esta parte considerativa, tenemos que las resoluciones y sentencias que dicta la Sala Superior como una herramienta sencilla, rápida y efectiva con la que además, perdón, que en las resoluciones y sentencias que dicta la Sala Superior como una herramienta sencilla, rápida y efectiva con la que además se realice un uso más adecuado y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano jurisdiccional al permitir que las actuaciones se realicen de manera remota en cualquier momento y circunstancia. Bueno, es un apunte relacionado. Ahora, el contenido del acuerdo, pues de alguna manera busca igualmente reforzar esta adopción de la firma electrónica para las etapas y aspectos y operación de los asuntos que son competencia del Tribunal Electoral, todas las cuestiones procesales, ¿no? Bueno, en tal sentido, pues en el punto se refiere al objetivo del acuerdo, ¿no? Que es implementar el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en la firma de los acuerdos de trámite y de turno que emita la presidencia. Pues, se reitera lo que ya se había adelantado en la parte de considerados. En segundo lugar, se señala que la firma electrónica certificada
producirá los mismos efectos que tiene la firma autógrafa. En tercer lugar, que se señala que se implementará como una alternativa a la firma autógrafa, la firma electrónica certificada del modelo judicial. En fin, prácticamente todo el contenido se refiere justamente a la incorporación de la firma electrónica avanzada como ya lo comenté, en estos aspectos procesales, a modo de no detener las responsabilidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún en ese contexto de pandemia y de confinamiento social. Bueno, a continuación tenemos este otro acuerdo, el 4/2020, que data del 22 de abril de 2020. Nuevamente vemos que hay una sucesión o una renovación de acuerdos distanciados apenas por unas cuantas semanas. Bueno, entonces aquí se hace referencia en la parte de antecedentes a los acuerdos previos y se hace mención de la suspensión que fue decretada por el Instituto Nacional Electoral respecto a los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo. Comentábamos el día de ayer que al final se llevaron a cabo estas elecciones, pero no en el verano, como lo marca la ley, sino obligados por las circunstancias sanitarias. La jornada electoral tuvo lugar en el otoño, ¿no? Bueno, tenemos también como parte de estos antecedentes referidos en el Acuerdo 4/2020 que el Poder Judicial de la Federación amplió el periodo de suspensión de labores del 18 de marzo hasta el 5 de mayo. Originalmente, como se refería en el Acuerdo 2, se señalaba o se hacía referencia de la suspensión de labores por parte de la Corte, del Consejo de la Judicatura y naturalmente de los tribunales federales por un periodo de un mes. Bueno, pues aquí ya se había empleado a un plazo, un periodo de 2 meses. Bueno, y por último se refiere que el Pleno de la Suprema Corte, mediante los acuerdos generales 4, 5, 6 de 2020, había regulado la celebración de las sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas. Recordemos que no solamente el caso del Tribunal Electoral y sus distintas salas, la superior y las regionales, adoptaron estos esquemas de sesión de forma remota, sino también el máximo tribunal de nuestro país funcionó durante varios meses con este esquema. Bueno, en la parte considerativa de este acuerdo tenemos que se reitera la facultad del tribunal de adoptar acuerdos para su buen funcionamiento. Se señalan nuevamente los antecedentes, en particular el primigenio identificado con la clave 2/2020. Se reconoce que en las normas jurídicas se regulan situaciones ordinarias, pero no extraordinarias. Marco normativo, pues sabemos que tiene que ser abstracto y general. Tanto hay muchos supuestos que no caben de manera clara en el contenido de la ley tal cual está planteado, como es el caso justamente de las contingencias sanitarias. Más esta que pues se presentó con características completamente inusitadas, ¿no? Por lo menos a lo que estábamos acostumbrados quienes integramos las sociedades modernas. Bueno, y por último tenemos que, en aras de contribuir a tales medidas sanitarias, se considera necesario adoptar como medida transitoria y excepcional el uso del correo electrónico y las notificaciones mediante el correo electrónico precisamente. Bueno, en la parte que pudiésemos considerar como normativa del propio acuerdo, la parte fundamental del acuerdo en cuestión, tenemos bueno, varios aspectos que de alguna manera son un tanto reiterativos, más bien como que dan continuidad a lo establecido en los acuerdos previos, pero quizás aquí algo que valga la pena destacar se refiera a bueno, pues de alguna forma son, como les digo, cuestiones que dan continuidad a medidas que ya habían sido adoptadas en los acuerdos previos, ¿no? Bueno, algunas cosas que sí vale la pena destacar. Por ejemplo, aquí tenemos en el numeral 14
una alusión directa a los esquemas de juicio en línea, porque se señala que los ciudadanos pueden solicitar en su demanda recursos en cualquier promoción que realicen, que las notificaciones se les practiquen en el correo electrónico particular que señalen para ese efecto. En realidad, bueno, no es que estemos todavía inscritos ya, o no es que estemos inscritos ya en este esquema de juicio en línea, pero al hacer alusión a los correos electrónicos y sobre todo reconocerlos como medios de notificación, de alguna manera podemos considerar que se trata de un antecedente importante para zanjar el camino a el juicio en línea justamente y al modelo de tribunal digital. Bueno, en realidad el juicio en línea comienza a adquirir una mayor forma, una mayor sustancia en estos acuerdos que tenemos a continuación, que son el 5 y el 7 de 2020. Bueno, en este acuerdo 5-2020, este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de aquel año, y aquí podemos identificar ya algunas cuestiones más relacionadas con el juicio en línea, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos una nueva alusión a el uso de las firmas electrónicas del Tribunal Electoral y del Poder Judicial. Tenemos que se reconoce que para remover obstáculos que puedan existir para la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, se deben de optimizar su impartición de la justicia, por supuesto, modernizarla y hacerla accesible para todas y todos de forma más expedita, y por lo tanto se reconoce la utilidad de las tecnologías de la información que se encuentran actualmente a disposición de las y los mexicanos para implementar el juicio en línea en materia electoral, ¿no? Y de hecho, pues se reconoce el juicio en línea como recurso sencillo, rápido y efectivo que permite el restablecimiento del derecho comunicado, cuando hablamos justo de la violación a las prerrogativas individuales, y, si es posible, a la reparación de los daños producidos, ¿no? Bueno, el acuerdo, que en realidad, como les decía, configura por lo menos de una manera más cercana a como lo conocemos en la actualidad el juicio en línea, es este que tenemos a continuación en pantalla, el 7-2020, ¿no? Bueno, es que no recordaba que en realidad aquí lo que suelo hacer es compartirles el, el acuerdo en cuestión para conocer su contenido. Bueno, tuve la precaución de buscarlo antes. Déjame ver si lo tengo. Bueno, nosotros una disculpa por esta omisión. Pero bueno, este acuerdo 7-2020 es el que regula, como les decía, algunas cuestiones relacionadas con el juicio en línea. Algo que podemos comentar al respecto es que en el origen, el juicio en línea se había pensado que fuera solamente para dos medios de impugnación, como lo habíamos comentado el día de ayer: el recurso de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Esto por qué? Pues porque en ambos casos estamos hablando de medios de impugnación en donde hay una revisión a cargo de la sala superior sobre las sentencias que son emitidas por las salas regionales. Por un lado, la sala regional especializada, y por el otro, las 5 salas regionales, ¿no? Con sede en las cabeceras de cada una de las 5 circunscripciones plurinominales.
Entonces, por eso en el origen se pensó que el juicio en línea solamente fuera para estos dos medios de impugnación, y de hecho esto se plantea en el Acuerdo 5, 2020. Les reitero mis disculpas por no tenerlos a la mano, la verdad es que no recordaba cuál era la dinámica y el contenido de la presentación. Pero bueno, en el Acuerdo 5-2020 es donde se plantea que el juicio en línea tendría que ser útil para estos dos medios de impugnación, y en el Acuerdo 7 del 2020 es cuando se abre ya el juicio en línea para todos los medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Esto, pues, tomando en consideración la experiencia acumulada en esas semanas, en esos meses, además de pues el análisis previo y los antecedentes y las proyecciones que se habían hecho prácticamente desde el año 2019, que fue cuando, como les comento, se comenzó a visualizar la adopción de esta figura de juicio en línea, ¿no? Bueno, entonces en el Acuerdo 5-2020 fue cuando se incorporó el juicio en línea formalmente. El Acuerdo 7 es cuando se norma, digamos, se regula el juicio en línea, se establecen ahí pues, todos los aspectos procesales, todas las cuestiones, bueno, que por supuesto van de la mano con la Ley General del Sistema de Medios de Comunicación, no podría ser de otra forma, pero me refiero a cómo se hace compatible justamente los aspectos procesales de la Ley de Medios de Impugnación con, pues ahora, la herramienta del juicio en línea, ¿no? Cómo todos estos aspectos normativos de la ley, pues ahora se pueden ejecutar, se pueden llevar a la práctica con el modelo de juicio en línea. Bueno, lo que sí podemos hacer es, y de hecho esto pues sí lo tenía previsto, es que revisemos la página del Tribunal Electoral para que conozcamos el contenido de la sección en donde tenemos justamente el juicio en línea. Entonces, bueno, pues déjenme compartirles rápidamente la pantalla. Lo que vamos a revisar en esta parte, pues es el diseño de la sección y también algunos tutoriales que, como en el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato, pues sirven como para dar luz a los usuarios respecto a la naturaleza, características y funcionamiento de esta herramienta de juicio en línea. Bueno, pues en la actualidad, el juicio en línea o el acceso a esta sección lo podemos identificar en el menú superior de la página principal del Tribunal Electoral, justamente a la mitad, ¿no? Entonces, aquí tenemos el banner, la liga. Si entramos aquí, pues nos conduce justamente a la sección del juicio en línea, que es esta que tenemos acá. Pues lo que tenemos es la página de inicio, en donde tenemos que ingresar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, lo cual pues, habla que tenemos que realizar un paso previo, ¿no? Si no tenemos estos datos, pues tenemos que registrarnos justamente. Entonces aquí tenemos la opción de registrarnos y pues nos va a descargar o nos va a presentar un formulario, la página, en donde tenemos que cargar información de identificación para poder dar de alta la cuenta, ¿no? ¿Cuál es esta información? Los generales, el nombre completo, con apellidos, algunos datos adicionales como la fecha de nacimiento, el género, el teléfono. Naturalmente, pues nos pide ingresar la contraseña, validarla, repitiéndola, algunos datos adicionales que son considerados como información personal y que por lo tanto reviste una protección a cargo de la institución, del Tribunal Electoral, en función de lo que establecen las leyes de transparencia y de protección de datos personales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos datos? Pues justamente el domicilio, se nos pide la calle, el número, la colonia, la entidad federativa, el código postal, etcétera, las cuentas de correo personal y, bueno, pues como ya lo habíamos comentado, en todos estos casos de juicio en línea del Tribunal Digital se requiere de una firma electrónica, una firma digital, ¿no? Entonces, en este caso es indispensable contar con la firma. La firma electrónica, pues, por supuesto, no estoy
la capacidad en condiciones de explicar en términos técnicos bien a bien cómo funciona y cuáles son sus características, pero en un lenguaje muy coloquial, pues podemos considerar que se trata de un conjunto de bytes de información electrónica que al estar configurada con determinadas características, pues nos otorga o constituye propiamente una clave de identidad, ¿no? O sea, una clave única y repetible que pues solamente se nos asigna de forma individual a cada uno de los usuarios, ¿no? Bueno, la firma electrónica no se compone solamente del nombre del usuario y la contraseña, sino de algo más complejo, un documento o un programa. Les digo, no sé bien a bien cómo describirlo, pero estamos hablando de un componente, un elemento que se tiene que descargar en nuestro ordenador, nuestra computadora, en nuestra tableta, qué sé yo. Y cada vez que vayamos a utilizar nuestra firma electrónica, pues se nos va a pedir justamente cargar ese certificado, ese elemento, ese archivo para poder utilizar la firma digital, ¿no? Bueno, pues entonces es indispensable que generemos la firma electrónica y bueno, pues como les decía, en razón de que se nos solicita una información personal que es susceptible de protección en función de lo que establecen las leyes de transparencia y de protección de datos personales, se nos tiene que dar a conocer este aviso de privacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los campos que tenemos que llenar para registrarnos. Una vez que ya lo hemos hecho, pues cuando requiramos entrar a la plataforma, pues tenemos que capturar aquí la información correspondiente y utilizar nuestro certificado de la firma electrónica avanzada, ¿no? Ahora, en la parte izquierda tenemos algunos tutoriales que pues igual nos sirve, como les decía, para conocer la herramienta, cómo generar la firma electrónica y cómo utilizar en general la plataforma. Entonces, bueno, como lo podemos observar, se trata de algunos tutoriales muy breves. El más largo es este de 4 minutos, pero ahorita que lo corremos, le voy a aumentar la velocidad para que no resulte cansado, tedioso ni antipedagógico. Tiene ningún sentido que les ponga aquí un video o una película y que los deje viendo. Eso pues ustedes lo podrían hacer en cualquier otro. La idea es que simplemente sirva como un recurso en esta explicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer video, que es justamente el más largo. Y como les decía, le vamos a aumentar un poquito la velocidad de reproducción para que no resulte tan cansado. Vamos. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o... Perdón, me voy a regresar un momento. Que creo que el orden en que los tendríamos que ver es como están presentados, ¿no? Primero el tutorial de introducción. Cursos de revisión del procedimiento. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado.
Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el acuerdo general de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, rápidamente vamos al siguiente video. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su sustanciación.
Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte Técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues en estos dos videos se describen en términos generales cómo funciona la herramienta. Evidentemente tienen que ser objeto de una actualización porque todavía hacen referencia solamente a esos dos medios de impugnación. Ya quedamos que son, que bueno, en la actualidad todos los medios pueden ser presentados a través de este formato. Bueno, miren, ya encontré el acuerdo 7. Se los voy a presentar rápidamente para que conozcamos la estructura nada más. Evidentemente, pues no tenemos oportunidad de discutirlo con detalle, pero solamente para que conozcamos la estructura, ¿no? Bueno. Acá está, ¿no? Bueno, tenemos primero una parte considerativa en donde se hace referencia a las facultades constitucionales y legales que asisten al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se hace alusión a algunos acuerdos previos, en particular, por ejemplo, aquí en el considerando 4, se hace referencia al Acuerdo General 5-2020, que como les decía, es que de alguna manera le da como más forma al juicio en línea, ¿no? Sobre todo es el que permite la interposición, o el que reconoce la interposición de los juicios en línea para estos dos medios de impugnación que acabamos de comentar, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y el recurso de reconsideración, ¿no? Bueno, se sigue con esta parte de antecedentes y considerandos. Después tenemos las disposiciones generales. En el artículo viene una suerte de glosario en donde se definen cuestiones como las actuaciones electrónicas, la alerta de recepción electrónica, el acuse electrónico, archivo electrónico, en fin, muchos elementos que son componentes del propio esquema de juicio en línea, ¿no? Evidentemente se hace referencia a la firma electrónica, FIREL, etcétera, ¿no? Bueno, lo voy a pasar, como les decía, un poco más rápido, porque la idea es solo que conozcamos la estructura. Bueno, se regulan algunas cuestiones procesales, ¿no? Como lo correspondiente a los terceros interesados, ya cómo funcionan en la práctica las alertas electrónicas y las notificaciones. Y bueno, vamos a identificar las secciones, ¿no? La estructura de los lineamientos. Entonces, bueno, tenemos aquí los requisitos de los recursos electrónicos. Están contenidos en el capítulo 2. Después, pues lo correspondiente al trámite, la sustanciación. Acá viene justamente la sustanciación, las resoluciones, las notificaciones, la acumulación, es el caso. Hay un apartado especial para los juicios para dirimir los conflictos laborales de los servidores del INE y del Tribunal Electoral. Recordemos que esta es una figura que también está reconocida en la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Es una figura que, pues, salvo la mejor opinión de ustedes, se refiere más bien al ámbito del derecho laboral, pero pues que forma parte de los medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Incluso la modificación que sufrió recientemente la ley sigue teniendo presente, sigue reconociendo esta figura, ¿no? Bueno,
de las audiencias y alegatos. Esta parte es importante porque seguramente ustedes saben que en el contexto de la pandemia también se adoptó este esquema de llevar a cabo audiencias con quienes intervienen en un juicio, con las partes, y estas audiencias se hacían públicas a través de las redes sociales de los magistrados y las cuentas institucionales del propio Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, esta última parte es interesante porque se refiere a los convenios de colaboración que o mejor dicho, reconoce como una medida importante que el Tribunal Electoral establezca convenios de colaboración con los tribunales electorales locales para pues, poder utilizar de manera efectiva, para poder poner en práctica de manera efectiva la figura del juicio en línea respecto a todos los medios de impugnación, porque evidentemente al abrir justamente esta posibilidad, pues ahora necesitamos que todos los tribunales electorales, en razón de que son quienes reciben en la práctica las inconformidades de los justiciables, pues cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para poder tramitar estos medios de impugnación, ¿no? Bueno, entonces esta parte es importante. Y bueno, pues la parte de artículos transitorios, que como todos sabemos tienen un carácter emergente y efímero, ¿no? Bueno, por último, voy a regresar rápidamente a la presentación en PowerPoint para plantearles algunas cuestiones que resultan muy importantes por su vigencia y por que, como lo habíamos comentado ayer, quisiera cerrar la exposición haciendo como una suerte de reflexión sobre la experiencia acumulada en esta materia del juicio en línea, ¿no? Entonces, bueno, déjenme detener la exposición para volver a la presentación de PowerPoint. Bueno, les decía que esta parte que considero que resulta interesante, importante por su vigencia, pues es justamente la adición que se hizo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral con la más reciente reforma para incorporar este esquema de juicio en línea. Como lo hemos comentado insistentemente, el sustento legal de todas estas experiencias se refiere a acuerdos que pues, se basan o derivan de las facultades reglamentarias de los organismos, de los órganos electorales judiciales. Pero pues ahora tenemos ya una coyuntura porque por primera ocasión tenemos ya en un instrumento que tiene origen en el órgano legislativo, donde se reconoce ya esta figura o este esquema de los juicios en línea, ¿no? En específico para la materia electoral. En tal sentido, en la actualidad tenemos que la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en específico en su artículo 6, numeral 5, incorpora varias directivas sobre el juicio en línea, ¿no? Entonces, bueno, literalmente tenemos que se reconoce en esta nueva legislación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá implementar un sistema informático de justicia en línea a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, instruir y notificar los medios de impugnación previstos en esta ley. Es decir, que se obliga, porque no se dice que el tribunal podrá implementar, sino que implementará, es decir, que se le impone una obligación al tribunal de adoptar este esquema de juicio en línea para que todo el juicio se pueda llevar a cabo de manera digital, ¿no? Desde justamente la presentación de la demanda hasta la notificación de la resolución correspondiente. Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos un sustento normativo, reitero, que es producto del trabajo legislativo respecto a estos esquemas de juicio en línea, en específico para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, y bueno, de hecho, esto se reitera en la parte final de esta porción normativa, ¿no? Porque se señala que se podrán interponer y tramitar en todas sus etapas mediante dicho sistema conforme a lo siguiente. Y bueno, después vienen una serie, les decía, de directivas para
funcionamiento de esta figura, de este esquema de juicio en línea. En primer lugar, tenemos que el tribunal deberá proveer un certificado de firma electrónica avanzada a quien así lo solicite, en razón de que, ya lo hemos señalado de forma reiterada, es un componente indispensable. Las partes pueden proporcionar una dirección de correo electrónico con mecanismo de confirmación de envío de notificaciones y manifestar expresamente su voluntad de que sean notificadas por esta vía. Cuando se norma algo que ya también se había normado en los acuerdos previos, el uso de los correos electrónicos como medios de comunicación y sobre todo como medios de notificación. En el inciso B se señala que a través del juicio en línea las partes pueden interponer los medios de impugnación que establece la ley, absolutamente todos los medios de impugnación, que ahora con la nueva ley pues se reducen a 3. En los mecanismos electrónicos deben cumplir los requisitos previstos en este ordenamiento y se deberá habilitar un sistema de juicio en línea en materia electoral a través del portal institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo con lo cual ya se cuenta, pero que requiere una actualización, por lo que vamos a advertir. Bueno, en el inciso C se señala que el portal del sistema de juicio en línea se debe poner a disposición de la ciudadanía, partidos y agrupaciones políticas, los justiciables en general, en el cual las partes podrán consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones, atender los requerimientos, entre otros. Es decir, una plataforma que permita, como se señala en los objetivos previos, que se desahoguen todas las etapas de los medios de impugnación ahora en esta arena digital, ¿no? En el terreno del digital. En el inciso D se hace alusión a la firma electrónica. La firma de documentos puede hacerse a través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o la firma electrónica avanzada del INE o firma o e-firma, ¿no? Mismas que tendrán plena validez y servirán como sustituto de la firma autógrafa para la tramitación y sustentación de los medios de impugnación en materia electoral a través del sistema de juicio en línea. Algo muy importante es que se mandata al Tribunal Electoral a que adopte las medidas de seguridad y autenticidad que resulten indispensables para el uso efectivo y seguro de esta herramienta de juicio en línea y sobre todo por lo que respecta a la firma electrónica. En el inciso E, por último, se señala que las partes pueden adjuntar archivos electrónicos autenticados en su firma electrónica para acreditar cualquier hecho o personería, pero deben estar a las reglas generales y particulares previstas en esta ley sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas. Bueno, es un apartado muy sucinto, muy genérico, pero que puede ser entendido en estos términos que he planteado de directivas para orientar el desarrollo de esta herramienta y su actualización permanente. Ahora, para ir cerrando la exposición, quisiera compartirles estas reflexiones que en realidad pues no son propias, como lo podemos observar ahí, son algunas consideraciones planteadas por la magistrada de la Sala Superior, Yanín Otálora, y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Algo que no les comenté hace unos minutos es que los primeros acuerdos que fueron, bueno, prácticamente todos los acuerdos que comentamos y que buscaban regular en su oportunidad esta figura del juicio en línea, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tales acuerdos fueron aprobados por mayoría con el voto en contra de la magistrada Otálora y del magistrado Reyes. No, de acuerdo a los votos particulares que emitieron en todos los casos, mi interpretación es que no es que se opusieran, por supuesto, a la implementación del juicio en línea, sino que lo consideraban, y esto lo expreso en palabras propias, poco oportuno por las condiciones que existían en ese contexto cuando se emitieron los acuerdos, ¿no? Y algunas de esas consideraciones que sustentaban en su voto particular, después las publicaron en este artículo que se refiere justamente en la lámina. Artículo que fue publicado en Nexos, en el suplemento del juego de la Suprema Corte, del 2 de junio del 2020. Y bueno, estas consideraciones se refieren a lo siguiente en específico. En primer lugar, consideraban que era indispensable contar con una reforma legal que permitiera simplificar y modernizar el sistema de medios de impugnación en materia electoral y, en tal sentido, armonizar los requisitos previstos en la Ley de Medios y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral con las funcionalidades de un robusto sistema de justicia electoral en línea a nivel nacional,
en razón de que estimaban que en ese momento la posibilidad de presentar demandas vía electrónica no estaba prevista en la ley de medios, ¿no? Bueno, pues esto, de alguna manera, pudiésemos considerarlo que se trató de una premonición respecto a lo que tenemos en la actualidad, porque pues ahora sí ya está normado, está reconocido este esquema de juicio en línea en la Ley de Medios de Información. Y de alguna forma, pues también se llevó a cabo esta simplificación que aluden la magistrada Otárola y el magistrado Reyes al reducir el catálogo de medios de comunicación a un número mucho más compacto en comparación con el catálogo que se tenía antes. Digo, no sé si es lo que tenían en mente, pero pues pudiésemos considerar que tal reducción pues implica justo una simplificación, ¿no? Una segunda consideración se refiere a involucrar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral y a las áreas auxiliares para hacer los estudios de viabilidad técnica y económica que garanticen un sistema seguro y confiable. Bueno, por supuesto yo no estoy en posibilidades de calificar si este juicio en línea que se puso en práctica después de la aprobación de estos acuerdos que acabamos de comentar, pues contaba con las condiciones de seguridad informática necesarias. Yo casi podría asegurar que sí. No creo que se haya adoptado una decisión de esta naturaleza sin tener la certeza de que se contaba con la seguridad informática que proporcionaba el avance tecnológico en ese momento, ¿no? A lo mejor de junio de 2020 a la fecha, bueno, no a lo mejor, sino que de junio de 2020 a la fecha, seguro es que han surgido nuevas amenazas que demandan, por lo tanto, pues adoptar igualmente novedosas medidas de seguridad, ¿no? Acordes con esas nuevas amenazas que se han desarrollado durante estos 3 años. Pero yo considero que en su momento los magistrados, las magistradas debieron haber estado conscientes y además también las áreas internas del tribunal, sobre todo las desarrolladoras de estas cuestiones informáticas, de que era indispensable contar con las condiciones mínimas de seguridad para la implementación de esta herramienta. Entonces, bueno, pues a lo mejor resultaba muy oportuna, por supuesto, y conveniente la observación de la magistrada y del magistrado, pero creo que hubiese sido irresponsable del resto de las magistraturas aceptar que se pusiera en práctica una herramienta de estas características sin contar con las medidas necesarias de seguridad. La tercera consideración que ellos esgrimieron en su oportunidad se refiere a implementar desde el diseño herramientas de accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. Bueno, como ustedes lo saben, el Tribunal Electoral tiene un compromiso irreductible con los colectivos sociales que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, y esto se ha hecho manifiesto a través de sus sentencias que, de alguna forma, alientan la puesta en práctica de acciones afirmativas. Hoy por hoy tenemos una composición paritaria en términos del 50%, es decir, 50-50, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputaciones, en buena medida por la intervención del Tribunal Electoral, ¿no? Por una resolución adoptada por la Sala Superior. Algo que, pues, en algunos sectores, en algunos circuitos, no se ha visto, no ha sido muy bien recibida, y que de alguna forma, pues quizás aliente iniciativas como la que se supone que se iba a discutir ayer, que en la Cámara de Diputados, que buscaba justamente delimitar con mayor precisión la frontera del derecho electoral y del derecho parlamentario, a fin de que pues este tipo de decisiones recayeran exclusivamente en el ámbito legislativo y no en sede judicial. Cada quien tendrá su propia opinión al respecto, por supuesto, pero en la mía creo que sí ha resultado sumamente significativa la intervención del Tribunal Electoral para beneficiar en la práctica la representación política efectiva de algunos de estos sectores sociales considerados en situación de vulnerabilidad a través de la implementación de medidas afirmativas. Integrantes de la comunidad LGBTIQ y más,
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, integrantes de las personas con discapacidad o de la población con discapacidad, incluso el Tribunal Electoral, consciente de que estamos insertos en un nuevo paradigma de derechos humanos. Seguramente ustedes saben que ha construido una consistente línea jurisprudencial de protección y tutela respecto a las niñas, los niños y los adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas y en general en dinámicas político-electorales, ¿no? En particular esto lo advertimos cuando se les hace partícipes de promocionales de los partidos políticos y los candidatos, ¿no? Entonces, en razón de que en este nuevo paradigma de derechos humanos todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a proteger y tutelar los derechos de las personas en el ámbito de sus respectivas competencias, autoridades incluso de índole administrativo, no solamente de índole administrativa, no solamente las judiciales. Bueno, pues en ese contexto el Tribunal Electoral ha asumido su papel de garante de derechos de estas personas que ni siquiera pudiésemos considerar como parte de la ciudadanía, en razón de que no cumplen los requisitos que se establecen en la Constitución, no tienen la mayoría de edad y son dependientes de la población adulta. Pero bueno, reitero, cada quien tendrá su opinión respecto al papel de protección y tutela que ha jugado el Tribunal Electoral. Yo considero que es muy notable el papel que ha desempeñado y quizás por ello es que en un ejercicio de congruencia, la magistrada Otalora y el magistrado Reyes plantean que el diseño de esta figura de juicio en línea tendría que ser sensible a las características de estos propios grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas, que en muchas ocasiones son monolingües, no hablan castellano, ¿no? O las personas con discapacidad visual y auditiva que requieren ciertas versiones o ciertos formatos de las páginas electrónicas para poder consultar la información ahí disponible, ¿no? Entonces, pues creo que es una reflexión interesante la que plantean la magistrada y el magistrado en este sentido. Otra consideración que vale la pena destacar se refiere a establecer un diálogo para identificar las necesidades de los usuarios y diseñar soluciones óptimas. Creo que esta reflexión pues tenía sentido, por supuesto, en el contexto en que fue esgrimida por los magistrados, bueno, la magistrada y el magistrado, en el contexto de la discusión de esos acuerdos que permitieron ver la luz al juicio en línea en el Tribunal Electoral y que tienen también plena vigencia, esa reflexión en la actualidad. Porque si estamos hablando de que ahora por mandato legal el tribunal ya tiene que implementar esta herramienta y actualizarla de manera permanente, pues es indispensable que justo se establezca un diálogo con los usuarios. ¿Quién tiene el mejor curso de cómo funciona una herramienta? Pues justamente quien la usa. En tal sentido, bueno, pues es indispensable que se establezca algún tipo de mecanismo que permita recoger la retroalimentación de quienes lo usan. Habrá quien considere que algunos elementos son cosas que no tienen ninguna razón de ser, que hay cierta información que a lo mejor no tiene ningún sentido que se proporcione si no se le da ninguna utilidad, más allá de la estadística, no sé, o sea, es un abanico de posibilidades que se abren respecto a las percepciones que puedan tener los usuarios de la herramienta. Entonces, pues por supuesto que resulta muy encomiable que haya alguna forma de recibir esa retroalimentación para pues adoptar las medidas necesarias de ajuste y que pues esto haga una, no podríamos hablar de una navegación, pero sí de una relación más o de una experiencia más asequible, más, pues incluso podríamos decir que placentera, ¿no? Por parte de los usuarios, ¿no? Bueno, dos últimas consideraciones. Una se refiere a diseñar un sistema para todos los medios de impugnación y en todos los niveles, local y federal, administrativo, intrapartidista y jurisdiccional, que facilite la colaboración y la interconexión institucional. Bueno, esto digamos que se cumplió ya parcialmente, ¿no? Porque pues ahora ya sabemos que el juicio en línea, para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
aplica para todos los medios de impugnación y que ahora pues esta es una obligación por mandato legal, ¿no? Entonces esa primera parte ya está cubierta. Pero es necesario, como bien lo advierten la magistrada Otálora y el magistrado Reyes, pues generar una infraestructura que permita la vinculación entre los demás integrantes de la justicia electoral nacional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque si resulta que se interpone un juicio o un medio de impugnación en un tribunal que no tiene la capacidad informática como para pues, generar el expediente que después se tendría que presentar o hacer llegar a la instancia del Tribunal Electoral, sea la sala superior o la sala regional correspondiente, bueno, pues si no hay esa infraestructura, pues evidentemente estamos ante una imposibilidad material, ¿no? Entonces es necesario que se pueda avanzar con esa infraestructura, no del Tribunal Electoral, sino en el ámbito de la justicia electoral subnacional. Por eso es muy importante esto que comentábamos desde los acuerdos, que se refiere a la vinculación entre los tribunales electorales locales y el federal, ¿no? Es muy importante que se establezcan vínculos, que se formalicen idealmente a través de la suscripción de convenios, qué sé yo, para que podamos construir sinergias que permitan un funcionamiento efectivo de este juicio en línea en términos generales, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, la justicia electoral no está segmentada, a pesar de que, bueno, pues puede existir, que exista un ámbito de competencia muy bien delimitado en la Constitución y en las leyes, ¿no? Pero bueno, pues en conclusión, me parece que es muy importante avanzar en esta suma de sinergias para que la herramienta pueda funcionar de manera efectiva. Y por último, la magistrada Otálora y el magistrado presidente Reyes señalan que es importante pasar del trámite de la firma electrónica a la implementación de mecanismos de colaboración con el INE para utilizar el padrón electoral como llave del sistema de medios de impugnación y justicia electoral en línea. Algo que de alguna manera podemos advertir, o por lo menos la base ya la podemos advertir en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque recordemos que justamente se hace alusión a la firma del INE o a la e-firma, ¿no? Una firma que igualmente pudiera ser proporcionada a los justiciables, no por parte del Poder Judicial, sino por parte de la autoridad administrativa electoral. Entonces, bueno, de alguna manera, reitero, quizás estas consideraciones que en su momento fueron planteadas por la magistrada y el magistrado, pudiésemos considerarlas ahora, a toro pasado, como una suerte de premoniciones, ¿no? Algo que finalmente terminó por ocurrir o algo que nos ha colocado en una ruta en específico. En fin, bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, no sin antes reiterarles mi agradecimiento por el favor de su atención y por supuesto, pues invitarles a que si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, algún aporte, hacer algún aporte, bueno, pues lo pueda hacer en estos 10 minutos que nos quedan. Profesor, ¿usted Sí, cree que en un futuro sí se aplique para todos, a que sea obligatorio para todos los tribunales o que todo sea vía remota, no tanto en físico, o no llegáramos a esos extremos? Bueno, hoy por hoy parece como un tanto utópico, ¿no? Pero quizás yo creo que hacia allá tendríamos que caminar. Ahora, algo que tenemos que tener claro, creo yo, es que estos esquemas de juicio en línea no es que vayan a sustituir, digamos, la forma tradicional en que operan los tribunales, en que se presentan los medios de impugnación, etcétera, ¿no? O sea, el juicio en línea en general, pues, se presenta como una alternativa que busca hacer más cercana a la justicia, en este caso la justicia electoral, a justamente los actores políticos en la ciudadanía, ¿no? Partidos, candidatos, dirigencias y a los ciudadanos, las ciudadanas en general. Pero reitero, no es que pues estemos pensando en trasladar
todo lo que se hacía antes de manera física al ámbito digital. Es una alternativa que puede resultar mucho más accesible, ¿no? Pero yo creo que sí, la tendencia es que vayamos caminando hacia allá. Insisto, no pensando en que dejemos lo físico atrás, pero sí que vayamos sumando a otros tribunales en esta misma tónica. Respecto a si va a ser obligatorio o no, bueno, pues no sé si se llega a tanto, aunque hay que recordar que en la actualidad la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en sus primeros artículos se plantea que de manera supletoria, esto lo estoy diciendo en mis propias palabras, pues resulta de aplicación en el ámbito de las entidades federativas, en los casos en donde no haya, o en los casos en donde esto sea posible, ¿no? Entonces, bueno, una interpretación un tanto forzada respecto al tema que estamos discutiendo quizás nos lleve a concluir que los tribunales electorales estarían obligados en el ámbito subnacional a adoptar esquemas de juicio en línea por lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero bueno, pues eso evidentemente es una interpretación personal, corresponderá en su caso a los tribunales hacer la interpretación si es que alguien presenta una impugnación en este sentido, ¿no? Que yo no lo descarto, o sea, no dudo que por ahí en algún estado que no cuenta con esta figura se presente, ya no estoy dando ideas por supuesto, pero quizás por ahí se presente alguien que promueva un juicio y que considere que al no contar con esta figura de juicio en línea se vulnera o se limita el ejercicio de los derechos políticos porque pues, no se cuenta con una herramienta que haga accesible justamente la justicia electoral. Entonces, bueno, quizás eso es lo que podría comentar al respecto, estimada Alison. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Bueno, siendo así, reitero mi agradecimiento, les deseo un excelente jueves, un magnífico fin de semana, quienes tengan la oportunidad de disfrutar de algunos días de asueto la próxima semana, pues háganlo. Siempre es muy reparador, por supuesto, contar con algún día de descanso. Bueno, seguramente nos encontraremos en alguna otra ocasión. Yo estoy a sus órdenes y por lo pronto me despido. Que tengan un excelente día.